Bueno, yo soy Franco Moretti y Santiago Santos. Estamos en el Centro de Estudiantes del Centro de Chubut. Con respecto a la ponencia, lo primero que queremos decir es que hicimos en el abstract, que era el resumen que había que enviar antes de presentar el trabajo formal, quisimos detallar desde dónde nos paramos nosotros cuando hablamos de la formación del rol del periodista deportivo. Sí, un poco nosotros vamos a hablar esto de cierta dicotomía que se formó a partir de la creación de esta carrera que muchos de los que están acá cursan en esta facultad. Como decía Franco, creemos que en todos los aspectos de la vida uno antes de hablar o decir su opinión debe explicar, debe decir desde dónde habla, sobre todo nosotros que tenemos periodismo, creo. Y por eso nosotros antes de empezar la ponencia aclaramos que estamos defendiendo un proyecto de educación, de facultad, de universidad, ciertas luchas por la educación pública superior que me parece que la idea es también reflejarla, por lo menos en este eje, poder reflejarla en la ponencia. Primero vamos a hacer una parte más histórica, un reglamento, lo va a hacer Franco, y después por ahí empezar una parte más que por ahí se da más al debate y vamos a charlar un poco más. Sí, y agregar además a eso que a nosotros nos interpela de una manera muy especial porque fue distintos actores de la facultad, sobre todo el centro de estudiantes, quien llevó la discusión de poder abrir una carrera pública de periodismo deportivo, que va a romper claramente con una lógica que se tenía en los institutos privados. Puntualmente en la ponencia nosotros la dividimos con distintos subtítulos. La primera parte, como dijo Santi, es actualizada, que ahí quisimos hacer un breve repaso de cómo era el rol del periodista deportivo, sobre todo en el siglo XX. Nosotros lo definimos como el periodista hegemónico del siglo XX. Esto tiene que ver porque en sus inicios el periodismo deportivo, ya desde la primera transmisión radial, con la pelea de Filpo, con Dempsey, en Estados Unidos, quizás en ese momento no se tenía en cuenta tanto cómo era, cuál era el rol del periodista deportivo. Obviamente que en Argentina los medios de comunicación se fueron desarrollando a distintos tiempos que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. En ese sentido, era impensable tener en cuenta diferentes institutos o escuelas, o lo que fuese, de formadores de periodismo deportivo. Entonces el proceso se fue dando mucho más lento. Lo importante, creemos nosotros, que hay que traer la discusión es esto, que en un primer momento siempre se ligó el rol del periodista deportivo en particular, del periodismo en general no tanto, ligado al mercado. Esto tiene que ver porque el deporte, a medida que se fue desarrollando y más teniendo en cuenta con la televisión en particular, que fue como la más protagonista de todas en ese sentido, se pensaba al periodismo deportivo como un espectáculo y como al servicio del mercado. Entonces se fue creando un periodista hegemónico que responda a los intereses de ciertos sectores privados, más que nada, y la formación tenía que ver con eso, cómo formamos periodistas deportivos para insertarlos a ese mercado laboral y que responda a los mismos intereses de quienes lo formaban. Cuando en 1984 TIC adquiere los derechos de la televisación del fútbol argentino, ahí hay un quiebre fundamental. Luego se enfatiza más todavía en la época del neoliberal, en donde un Estado ausente, una lógica de mercado súper fuerte, un gobierno que quiso privatizar, o que privatizó en realidad muchísimas locas de funcionamiento del país, hizo que estos institutos... Esto sí que, como decía Franco, lo que fue la era neoliberal en nuestro país atacó fuertemente a todos los espacios en los que el Estado formaba parte, es un corrimiento absoluto del Estado, inclusive, obviamente, también en la educación. Se mercantiliza por la forma de educación, se mercantiliza casi todos los aspectos en la Argentina, se mercantiliza la educación. Un claro ejemplo, creo, es la ley de educación superior, la ley que fue dictada en esa época, que habla de la educación superiormente como un servicio, no como un derecho, como lo dice nuestra Constitución. La educación es un derecho. Y la ley de educación superior, que aún rige hoy, que se está discutiendo, dice que la educación superior es un servicio. Entonces,
si ya nos paramos en ese lugar, ¿qué esperamos de la educación que va a brindar? ¿Qué educación va a brindar el Estado? Si es que la brinda, como en este caso, no brindar una posibilidad a los argentinos de estudiar periodismo deportivo, si no es por fuera de los institutos privados, ¿no? Y en esa lucha por la hegemonía, como decía Franco hoy, también se ganó el discurso de si yo no estudio en un instituto, yo quiero ser periodista deportivo, no estudio en un instituto privado, no voy a llegar nunca a trabajar de periodista deportivo, porque trabajar de periodista deportivo, ¿qué era? Era trabajar en Fox, era trabajar en Sport, era trabajar en Telenoche. Y si yo no cubría el partido de River Boca, o no cubría la pelea de Mayweather en La Vega, por Manda Fox, no era periodista deportivo, yo no había llegado. Entonces, hasta desde ese lugar se había ganado discursivamente esta lucha por la hegemonía que decía Franco y cómo queríamos nuestros comunicadores en realidad. No son menos periodistas, sino son comunicadores, y creo que eso es un poco la ruptura que vino a hacer esta nueva carrera en Tecnicatura Superior en Periodismo Deportivo de acá de esta facultad, un poco también hija del proceso de lo que fue la ley de servicios de comunicación audiovisual. Nacen casi juntas y bueno, esto creemos que en contraposición con lo que plantean esta hegemonía privada de los institutos del periodismo deportivo, la carrera de acá de la Facu busca un comunicador mucho más crítico, que entienda las complejidades, que entienda que siendo un comunicador está creando sentido, inclusive desde el deporte. Todos acá cuando escribimos una nota, cuando hablamos en radio, estamos creando sentido, hay gente que nos está escuchando y que confía en nuestra palabra. Entonces, un comunicador que entiende esa complejidad, que se lo tome con la responsabilidad que merece, y que en caso de que, como decía recién, de la parte laboral, del campo laboral, que no solo ejercer el periodismo es ir a trabajar en los grandes medios, sino entender, tenemos otra carrera, por ejemplo, acá, que lo implica y lo marca, que es comunicación popular, es una otra tecnicatura nueva, que marca también los lineamientos de la que tiene la facultad en todas sus carreras de tecnicatura. Que es que si yo puedo autogestionar mi medio, yo tengo la posibilidad de imprimir mi voz de forma propia. Entonces creo que eso es fundamental para los nuevos comunicadores que queremos formar. Sí, además, esto que decías antes de los sentidos es muy importante, porque si por el imaginario que se había creado décadas atrás, se creía que solamente el periodista deportivo tenía un formato específico que era ese de sport, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, este abanico que se abre con la tecnicatura esta crea nuevos sentidos, crea sentidos en preponderancia con comunicadores que puedan autogestionarse sus medios de comunicación, que entiendan al deporte no solamente como el recorte de un juego entre 11 tipos contra 11 tipos, por ejemplo en el fútbol o en el handball o en el deporte que sea, que entienda también que el deporte está en el potrero, que entienda también que el deporte está en los barrios, en los clubes, que el deporte no es solamente un juego, sino un entramado de fuerza, de política, que el deporte también se usa para la política, que el deporte también es economía, que un montón de otras cosas que no hacen solamente al juego y que está bueno traerlas a la realidad y discutirlas y sobre todo ponerlas en jaque. No nos tenemos que quedar solamente con esto de que el periodista deportivo es el tipo que está en el campo de juego diciéndole el banco de suplente o tirando datos de lo que está pasando en un partido o comentando, relatando, sino un tipo que va al barrio, que puede analizar cómo es esa formación de esos chicos que llegan a los clubes, cómo se forman los clubes, cómo es el proceso de los clubes, de cómo los captan, cómo los contienen, cómo los atienden los chicos, cómo llega un pibe a jugar en primera división o a jugar en distintas categorías, por qué hay tantos pibes, por qué se dice que hay casi hasta un mercado negro de pibes, por qué los pibes se van a jugar a otros países desde tan chicos y acá en Argentina no se los puede contener, no se puede retener. Bueno, entonces son cosas para debatir que hace el periodista deportivo y que no es solamente comentar los deportivos. Sí, entender al deporte como una labor fundamental de la cultura y de la vida de todos nosotros y de todos los pibes del barrio y de toda la sociedad argentina. Eso creemos nosotros que es el verdadero rol que tiene el periodista deportivo y lo que propone esta tecnicatura y lo que viene el rol hegemónico que viene a romper. Esa es un poco la idea nuestra de traer a discusión y a debate con la ponencia.
Sí, y suscitar también, algo ya para cerrar, lo de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que nos parece súper importante que nosotros lo podamos apropiar como un patrimonio para salir a defender cuáles son nuestros derechos, cuál es el nuevo mapa que se va a configurar a partir de esta nueva ley, que nos tiene como actores principales y que claramente es el pos de que nosotros podamos ir creciendo en el ámbito de la comunicación.